Mañana vamos a mirar este pasaje que nos habla del sacrificio de Cristo y lo significante que es para nuestra vida. Vamos a leer Hebreos 10, del 1 al 18. Usted puede seguir en la pantalla si no tiene su Biblia. Mira lo que dice. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias que podemos leer sobre el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros, que nos ha hecho aceptos delante de ti. Gracias que también podemos esta mañana gozarnos y alegrarnos de que Él resucitó, y por su resurrección tenemos hoy el privilegio de ser hijos tuyos y de poder tener comunión contigo. Y esta mañana pedimos que esta palabra tuya pueda servirnos para crecer en nuestra fe, para entender el valor del sacrificio de Cristo y vivir nuestra vida en Cristo, en Él todo momento, sabiendo el costo que te costó a ti para salvarnos y darnos el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, y encomendamos este tiempo a ti en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Cristo es el sacrificio perfecto de Dios. Este es lo que este texto está enseñando. ¿Sabe? Leía esta semana algunas estadísticas de lo que creen los cristianos. Es muy común en los Estados Unidos hacer estadísticas. A mí nunca me han llamado, ni me han pedido en alguna encuesta, pero lo que hacen es llaman a cierto número de cristianos y hacen ciertas preguntas, en algunos casos teológicos. E hicieron una encuesta, y las estadísticas nos dicen que los cristianos, mire lo que dice, el 63% de los cristianos creen que la resurrección de Cristo fue algo histórico que sucedió. Ok, eso es bueno, ¿cierto? 63% de los cristianos que entrevistaron, y eso nos da una imagen de lo que creen los cristianos en general. El 63% dice, sí, la resurrección pasó, sucedió en la historia. Eso es bueno, en el sentido de que por lo menos el 63%, ¿verdad? Y es malo, puede pensar, oye, hay todavía un buen porcentaje que ni siquiera sabe lo que cree. Pero vamos a decir que ese 63% es bueno. Sin embargo, lo que decía este artículo es que las personas que dicen que creen esto no entienden cómo afecta sus vidas.
Eso es problemático. Eso quiere decir que las personas saben con sus mentes, entienden con sus mentes que Cristo sí resucitó históricamente, pero no saben ni tienen idea cómo afecta la vida de ellos. Eso es problemático, porque eso quiere decir que la persona no entiende que la resurrección de Jesucristo es la base de la vida cristiana, es la base de nuestra vida. Y eso quiere decir que nosotros quizás no hemos llegado al punto de entender el Evangelio en el corazón. Es muy posible que esté en la mente, pero no está en el corazón. La vida en Cristo es la vida de resurrección. No hay ninguna dicotomía entre la resurrección de Jesucristo y la vida que vivimos. Eso es una sola cosa. La vida en Cristo es una vida de la resurrección de Cristo. En este pasaje que miramos esta mañana, lo cual estuve pensando que sería apropiado hoy día, es porque compara un sistema antiguo con lo que Cristo hizo. El sistema antiguo está en el Antiguo Testamento. Algunos cuando lo leímos están pensando, ¿y esto qué es? ¿Qué significa? El libro de Hebreos trata con la ley del Antiguo Testamento, comparándola con la superioridad de Cristo. Y lo que podemos mirar en este texto esta mañana es cómo en el antiguo sistema del Antiguo Testamento, si usted ha leído algo del Antiguo Testamento, recuerda que hacían sacrificios, ¿verdad? Esos sacrificios tenían que ver con la purificación, tenía que ver con la aceptación delante de Dios. Ellos buscaban, ese sistema buscaba agradarle a Dios, ganarse de alguna manera el favor de Dios. Pero esos sacrificios eran imposibles de darles una aceptación completa delante de Dios. Y este texto nos enseña que el perfecto sacrificio es Cristo. Él ofreció como sacrificio su vida por nuestros pecados. Y todos los sacrificios del Antiguo Testamento no podían salvar ni perdonar los pecados permanentemente, pero solamente el sacrificio de Cristo hecho una vez por todas, y sabiendo que resucitó entre los muertos y venció la muerte, puede perdonar nuestros pecados. En otras palabras, porque Él vive, es que nosotros podemos vivir la vida cristiana y podemos conocerle y acercarnos a Él. Miremos en este texto estas dos ideas de los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio perfecto de Cristo. Primero miremos los sacrificios del Antiguo Testamento, cómo eran incapaces de dar salvación. Miren el versículo 1, lo que dice, porque la ley está hablando del Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes venideros, lo que vendría, era una sombra, no era lo que era la realidad, dice, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios de la ley del antiguo pacto no les acercaba a Dios. Esos sacrificios que ellos constantemente hacían cada año y los presentaban delante de Dios, esos no podían acercarles a Dios. La idea de perfectos ahí no es de perfección, sino es de ser aceptados por Dios. Estos sacrificios que ellos hacían no podían acercarles a Dios. No podían ese sistema darles la salvación, era imposible. ¿Por qué? Dice el texto en este verso que eran sombra de los bienes venideros. ¿Qué es una referencia a esto? Bueno, eso quiere decir que eso era sombra de quien vendría, de Cristo que vendría y sería el sacrificio perfecto. Y eso es lo que arguye el libro de Hebreos, que ese sistema apuntaba al sacrificio de Cristo que Él haría por nosotros. Lo que estaba mostrando esos sacrificios era la incapacidad de acercarse a Dios y que en el futuro Dios les daría un sacrificio perfecto para poder acercarles a Dios. En segundo lugar, vean los versículos 2 al 4. Los sacrificios de la ley del antiguo pacto no quitaban pecados. Miren lo que dice ahí, es muy claro. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este servicio, este culto. Limpios una vez, si les limpiara, les perdonara, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Quiere decir, cuando estas personas se acercaban, sacrificaban esos animales, cada vez que se acercaban, ellos entendían que tenían pecado y que su pecado necesitaba ser perdonado. Y en cierta manera,
cubría ese pecado, pero no les quitaba los pecados. La conciencia del pecado estaba constantemente en sus vidas, en sus vidas. Sus pecados eran recordados cada vez que ofrecían estos sacrificios. Sus conciencias sufrían la culpa de sus pecados. Este sistema que miramos en el Antiguo Testamento era imposible de darle el perdón de pecados o quitarle sus pecados. Y usted dice, bueno, ¿cómo aplica eso a nosotros hoy día? ¿Será ese sistema antiguo? Nosotros no sabemos nada de ello. Muy interesante porque mire, existe una religiosidad en nuestro mundo hoy día, ¿cierto? Piense en las religiones tradicionales que usted sabe. Algunos tienen un trasfondo católico romano, algunos tienen otro trasfondo de otras religiones. Pero usted sabe que casi todas las religiones tienen un sistema con el cual supuestamente se propone a ganarse el favor de Dios. Y hay que hacer algo para alcanzar ese favor de Dios. Algunos de nosotros crecimos en ese ambiente, ¿cierto? En el sistema de tengo que hacer obras, tengo que sacrificarme, ¿para qué? Para ganarme la aceptación de Dios. Eso hoy día lo encontramos muy centrado en nuestra cultura, no solamente en la cultura hispana, pero también en las otras culturas, en las religiones mayormente mayores, encontramos esa inclinación a hacer. Usted puede preguntarle a cualquiera que cree otra religión, generalmente va a caer sobre eso. Las obras son los medios de ganarnos la aprobación o la salvación, ya sea a Dios o al Dios en que ellos creen. Personas piensan que si rezan constantemente, todos los días, van a ganarse el favor de Dios. Eso es lo que está hablando el libro de Hebreos, que estas personas hacían estos sacrificios constantes y pensaban que al repetir todo eso ellos podían ganarse la salvación, pero esto no es posible. Aún aquellos que no son religiosos, aquellos que dicen, bueno, yo no creo en nada, ¿saben qué pasa? Ellos también tienen un sistema para ser personas buenas, entre comillas. Tienen un sistema que ellos han elaborado y piensan que si yo hago estas cosas, yo soy considerado bueno. Bueno, eso es un sistema también de ganarse algo. Puede que no crean en nada, pero ellos están ganando algo de la demás gente, están ganando quizás una aceptación de ellos. Pero la Escritura es clara. Nada de nuestros esfuerzos puede hacernos aceptos delante de Dios. No es posible. El único que puede darnos ese privilegio de conocer a Dios, ese sacrificio de Cristo, y es a través del Efesios 2:9, es muy claro que dice que la salvación dice, no por obras para que nadie se gloríe. Tercer lugar, en los versículos 5 y 6, nos enseña que los sacrificios de la ley, del antiguo pacto, requería pago personal por los pecados. Mire lo que dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esa frase, me preparaste, quiere decir Dios, cuando pecamos nosotros, Dios no, esos sacrificios no valen. Lo que está pidiendo ese sacrificio es que alguien pague por esa deuda. Y por eso dice sacrificio, ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaban. Eso está apuntando al que vendría, lo vamos a ver más adelante. Necesitaba que alguien pagara por esos pecados nuestros. Usted dice, bueno, pero nosotros pudiéramos pagarlo. No, no es posible. ¿Por qué no es posible que usted pague por sus pecados? Porque usted está contaminado por el pecado, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, y están separados de la gloria de Dios. Si usted quiere pagar por sus pecados, el problema con eso es que lo único que va a ganar es la condenación eterna, porque su vida que tiene pecado no puede pagar el pecado. Es una contradicción ahí. Nadie puede pagar ese precio. Y por eso dice, tú quieres un cuerpo. ¿Qué es ese cuerpo? Bueno, miraremos más adelante. Pero los judíos llegaron a creer, ¿sabe qué? Que los sacrificios eran como una forma de magia. Que casi si ellos hacían estos sacrificios, no importaba cómo vivían ellos, podían ganarse el favor de Dios.
Y varias veces en el Antiguo Testamento el Señor tiene que hablarle al pueblo de Israel y decirle, yo no quiero sus sacrificios, yo quiero una vida de fe, yo quiero una vida de obediencia. Y constantemente les llamaba y les decía, ustedes tienen que hacer mi voluntad, tienen que obedecerme a mí. Y les estableció este sistema temporal para que ellos pudieran vivir con Dios, pero que no les quitaba sus pecados. Y les mandaba llevar a cabo esos sacrificios para que entendieran que necesitaban salvación. Pero ellos llegaron a creer que eso les salvaba. Y es por eso que muchos de ellos hacían esos sacrificios sin obediencia a Dios. Eso aplica muy bien a nosotros también, ¿cierto? Si eres creyente, muchas veces queremos ganarnos el favor de Dios haciendo cosas buenas. El favor de Dios no se puede ganar. Es obvio que Dios nos llama a las buenas obras, pero no es de una manera mecánica. Nosotros estamos haciendo cosas para ganarnos el favor de Dios. Muchas veces los creyentes llegamos a ese punto y sabe, eso es peligroso. Si usted piensa que porque usted hace ciertas cosas buenas, usted es más aceptado delante de Dios, eso es un error, porque eso no le hace más aceptado delante de Dios. El sacrificio de Cristo nos hace aceptados delante de Dios y nada de lo que hagamos nos va a hacer más aceptados. Ciertamente hay que vivir en obediencia a Él, pero no es para que nosotros hagamos estas cosas y ganarnos el favor de Dios. Y eso es lo que estaban haciendo los judíos. La fe que nosotros tenemos en Cristo resucitado es la fe que nos sigue dando vida, nos sigue ayudando a vivir para Él. Creer que su sacrificio nos provee salvación de la condenación eterna sin vivir para Él es cometer el mismo error que cometió Israel. No podemos vivir la vida cristiana sin Cristo. Esto requiere vivir en Él, en el que resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, reina y reinará para siempre. Vivir para Él requiere vivir unidos a Él en su poder por el cual resucitó de entre los muertos. Entonces, primero entendamos, ese sistema antiguo no podía dar salvación, no podía acercarnos a Dios, no podía dar perdón de pecados. Mire el sacrificio perfecto de Dios, versículos 7 a 15. Aquí es donde el autor arguye que lo que Dios acepta es el sacrificio perfecto de Cristo. Versículos 7 al 15. Miren, en primer lugar, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio perfecto para hacernos santificados o para santificarnos delante de Dios. Vean el versículo 7 hasta el 9, que esto era la voluntad de Dios. Dice, entonces dije, he aquí, yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esa frase viene del Salmo 40. El Salmo 40 es un salmo mesiánico, quiere decir que eso aplica a Cristo. ¿Quién está hablando y diciendo eso? He aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo está hablando. He aquí yo vengo. ¿A dónde viene? ¿Tiene alguna idea? ¿A dónde viene? Al mundo. Eso es lo que Juan nos dice en el capítulo 1. Que Él vino, que el Hijo de Dios vino y se humanó. Jesús dice, he aquí yo vengo. Vengo a hacer la voluntad de Dios. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Señor Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era esa voluntad? De ofrecer su vida como sacrificio por nuestros pecados. ¿Sabe? Ese sacrificio de Cristo era la voluntad de Dios. En este día, y aún en toda la Semana Santa, usted sabe, en Latinoamérica hacen mucho énfasis sobre el sacrificio de Cristo. En una forma muchas veces hasta grotesca. Le hacen tanto énfasis a la muerte de Cristo que lo hacen ver como que si es una tragedia. ¡Qué tragedia! Mataron al Hijo de Dios, ¿cierto? Pero ¿sabe qué dice este texto? La voluntad de Dios era esa. Él vino a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Él vendría
y daría su vida por nosotros. No es una tragedia, era la voluntad de Dios. Segundo, vea también que dice el versículo 9, quita lo primero para establecer esto último. El sistema antiguo no podía seguir una vez llegar a Cristo. El Señor cuando viene, dice, Él quita lo primero, quita ese sistema antiguo y establece un nuevo. No un sistema, pero algo, es al último, dice. El sacrificio perfecto de Cristo elimina el primer sistema de sacrificios que no podía quitar los pecados, ni salvar a nadie, ni acercarnos a Dios. En otras palabras, si hoy día los judíos dijeran, vamos a comenzar otra vez el sistema de sacrificio, ¿sabe qué pasa? Ya no, ese sistema de sacrificios fue anulado a través del sacrificio de Cristo. Obviamente ellos no creen en Cristo, pero eso es lo que hizo el sacrificio. El tercer lugar, versículos 10 al 12, era Cristo, o fue Cristo, como el único sacrificio para quitar nuestros pecados. Vea lo que dice, en esa voluntad, la voluntad del Hijo de Dios que vino, dio su vida por nosotros, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero mira lo que dice, Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Debido a que el Señor Jesucristo fue obediente al ofrecerse como sacrificio para nuestra salvación, dio su cuerpo como ofrenda. Los que hoy creen en Él pueden tener lo que llama aquí la Escritura santificación. Quiere decir que les salva, les perdona, les transforma y les separa para que ahora vivan para Él. Y mire, dice que estos sacerdotes entraban cada día, ¿cierto?, a ofrecer el sacrificio. Pero dice que Él se ofreció una vez como sacrificio. Si usted vino el viernes a pasar las 7 etapas de la cruz, la primera etapa era, usted miró miró una arca del pacto. ¿Se acuerda? Ahí está, mire. Eso es muy similar a lo que había en el Antiguo Testamento. Esa arca del pacto era lo que estaba en el templo. Obviamente están 2 querubines cubriendo la tapa de arriba, y adentro de esa tapa estaba el maná, estaba el decálogo y también llegó a estar la vara de Moisés. Pero desde ese lugar, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, ahí hablaba Dios de ese lugar. Y hablaba solamente con el sacerdote. Y el sacerdote tenía que entrar una vez al año solamente para ofrecer sacrificio. Es un sistema bastante explícito en el Antiguo Testamento. Tenía que entrar, iba con vestido, con la vestidura que Dios le dio, iba con campanitas y entraba. Pero entraba una vez al año, y mi hija me estaba diciendo, no, y llevaba sus campanitas. Sabía por qué llevaba campanitas, ¿verdad? Y con una cuerdita amarrado. Porque al entrar a ese lugar, si él no entraba de manera que estaba santificado delante de Dios, Dios podía quitarle la vida. Era una cosa seria. Acercarse a Dios no era cosa tan sencilla. Entraba una vez al año ese sacerdote, pero era constante. Y lo que está diciendo el autor aquí es esto. Y por eso estaba aquí en el viernes. Y al final, ¿se acuerdan? La última escena, ¿cuál era? ¿Qué miró? Había un velo que estaba roto. Ese velo era el que protegía la entrada al lugar santísimo donde estaba el arca. Pero cuando Cristo murió, ese velo se rompió de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Tiene mucho sentido, ¿verdad? En ese momento es cuando Cristo entra en ese lugar santísimo y se ofrece como sacrificio. Eso es lo que está diciendo el autor. Él lo hizo una vez. ¿Para qué? Para romper esa cortina, para que los que creen en Él puedan tener acceso directo a Él. Lo vamos a mirar ahorita. Pero eso es lo que está diciendo. Está diciendo en este pasaje que debido a Él, ahora Él puede quitar nuestros pecados, porque Él fue el sacrificio perfecto de Dios. Y la persona que cree en Él, Él le va a perdonar, le va a salvar, le va a transformar para que vivan para Él. Y lo hace solamente una vez, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Ahora yo le voy a decir algo.
en la religión contemporánea, aún en nuestra religión, de la que venimos muchos de nosotros, lo que llamamos la Iglesia Católica, Católica Romana, ¿usted sabe lo que es la misa? ¿Qué significa eso? Cuando usted va a misa, se sacrifica a Cristo una vez más. Cada vez que usted va a misa, sacrificando a Cristo, sacrificando a Cristo. Por eso usted entra y va a mirar una cruz con Cristo todavía crucificado. Porque cada vez que usted va, está sacrificando a Cristo. Eso es contrario a lo que enseña la Escritura. Este texto nos dice, Él entró de una vez para siempre. No hay más sacrificios que se ofrecen. Cristo no está siendo crucificado una vez, cada domingo. Eso es contrario a la Escritura. Bueno, yo sé que algunos no lo sabían, pero eso es lo que está diciendo este pasaje. Así es que era Cristo como el único sacrificio el que quitaría nuestros pecados. Número 4, versículos 12 y 13. Es Cristo quien resucitó, ascendió y vendrá otra vez. La Escritura es claro que dice, mire, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque en el antiguo pacto el sacerdote no se sentaba. Estaba constantemente haciendo su deber delante de Dios y no podía sentarse, no había lugar para ello, porque era algo constante de ofrecer a Dios los sacrificios por el pueblo. Pero ¿qué hizo Cristo? Se ofreció una vez, para siempre, y ahora se sentó a la diestra del Padre como Rey. Y mira esa frase que dice también, hasta que haya puesto sus enemigos bajo sus pies. Otra vez una referencia al Salmo 40. Su sacrificio fue suficiente, su trabajo de redención fue llevado a cabo, como el Rey de Señores está sentado a la diestra de Dios, el Padre, y está esperando hasta que Dios lleve a cabo el poner sus enemigos debajo de sus pies. Está esperando porque Él vendrá como juez. Y está esperando ese momento que llegue. Y usted dice, ¿y quiénes son sus enemigos? ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? ¿Quiénes son los enemigos de Dios? ¿Tiene alguna idea? Sí, ¿cierto? La Escritura es clara que cuando Él murió y resucitó, Él expuso a las huestes espirituales, a Satanás y todos sus demás, los puso en una manera visible, los presentó como han fracasado en trastornar el plan de Dios. Cristo ha vencido a los enemigos, venciendo la muerte. Pero segundo, quiero decirle que eso también aplica a aquellos que no crean en Él. Si usted dice, yo no creo en Él, usted está tomando parte también de eso. Está diciendo, yo no creo lo que tú hiciste para mí. Yo no creo que tú moriste por mí. Yo no creo que tú puedes perdonarme los pecados. Por lo tanto, tú también estás en esa escena de que Él algún día va a también venir a ser juez y triunfará sobre todos sus enemigos. No hay manera de que Cristo va a dejar que las personas que le rechazan a Él no reciban el fruto de sus obras. Y es muy claro. El Señor ha ascendido, está sentado a la diestra del Padre y vendrá otra vez para ejecutar su juicio. Miren también lo que dice, versículos 15 y 16. El sacrificio de nuestro Señor, eso es muy importante, es el sacrificio perfecto para transformarnos internamente. Miren lo que dice ahí. Y nos atestigua, nos da testimonio el Espíritu Santo, dice el autor, después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. ¿Con quién? Con ellos. No solamente con el pueblo de Israel, pero fue dado a ellos y es dado para todos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Este pasaje viene de Jeremías 31, del 31 al 34. Lo que está enseñando el autor es que el Espíritu Santo da testimonio de que el sacrificio de Cristo establece un nuevo pacto. ¿Ok? Dios tenía un pacto con el pueblo de Israel. Ese antiguo pacto estaba basado en sus leyes, estaba basado en nuestros sacrificios también. Ahora hay un nuevo pacto establecido a través de ¿quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Si usted recuerda la noche en que Jesús
fue entregado, estaba con sus discípulos. Miramos también en las escenas esta semana, ¿verdad? El viernes. Miró que la Santa Cena, la última cena. ¿Qué dijo en esa última comida con sus discípulos? Cuando estaba celebrando y comió ese pan y tomó la copa. ¿Se acuerdan lo que dijo? Esta copa es ¿qué? Mi nuevo pacto con ustedes. Hacerlo en memoria de mí. Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, su muerte, su sepultura y resurrección, estableció un nuevo pacto con todo aquel que cree en su sacrificio, que recibe por fe ese sacrificio en su vida, llega a ser parte de ese pacto. ¿Qué sucede? Mire, en el antiguo pacto, las personas estaban tratando de vivir para Dios con sus esfuerzos. El problema es que el corazón nuestro está inclinado a lo malo constantemente. Y no podían ellos cumplir lo que Dios decía. Pero Dios dice, hay esperanza para ustedes. Va a venir ese día cuando yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Ese día tiene que ver con Cristo, venir, morir, sacrificarse, dar su vida, para que en ese nuevo pacto yo pueda darles a ustedes la manera de que ustedes puedan vivir para mí. Para que las leyes ya no estén solamente superficialmente en la mente, pero en el corazón, que les transforme y puedan vivir la vida para mí. ¿Cómo lo hace hoy día? Cuando tú crees en Cristo, cuando tú crees que Él es el Señor y Salvador de tu vida, el Espíritu Santo viene a tu vida. Eso es lo que está diciendo, el Espíritu viene a tu vida, transforma tu vida, cambia tu vida interna y puedes ahora vivir para Dios. Esa es la gran diferencia. Antes no teníamos esa capacidad de vivir para Dios, ¿sí? Y por eso la gente hoy día está tratando de hacer todas estas cosas, reglas. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? Pero nada de eso puede darte el poder para vivir la vida de Dios. Es en el nuevo pacto cuando Cristo dice, da su vida por nosotros, paga por nuestros pecados. Y Él manda a su Espíritu que nos transforma nuestra vida y podemos vivir para Él. Esa es la única forma. Y eso es lo que prometió a su pueblo. Y eso es lo que está diciendo este autor, que Dios ya les ha dado la manera de ser aceptados delante de Dios. Pero este nuevo pacto no está basado en sacrificios de animales que no podían limpiar los pecados, ni dar salvación, ni acercarles a Dios, porque el corazón constantemente está inclinado al mal y necesita ser transformado. Eso no lo podía hacer el antiguo pacto, pero ahora el sacrificio de Cristo lo llevó a cabo. Y cuando la persona cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a habitar en la persona, transformándole completamente. Mire también lo que dice versículos 17 y 18. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio perfecto para darnos perdón de pecados de una vez para siempre. Mire lo que dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es muy importante. En ese antiguo pacto, cada vez que venían a hacer el sacrificio era un recordatorio de sus pecados. Es más, hoy día los judíos todavía tienen Yom Kippur, que es el día de precisamente perdón. ¿Y sabe qué hace? Recuerdan sus pecados. Y ellos creen que si se arrepienten, entre comillas, de sus pecados, eso es una forma de pagar sus pecados. Y cada vez que lo hacen, están acumulando algo para perdón de pecados delante de Dios. Eso es totalmente contrario a lo que está diciendo este texto. Cuando Cristo murió, cuando Cristo pagó la deuda a favor de nosotros, Él pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios y nuestros pecados fueron pagados por su muerte. Y mire lo que dice, porque donde hay remisión, o quiere decir que los pecados ya han sido pagados, no hay más ofrenda por el pecado. Quiere decir, no hay necesidad. Ya no hay más. Si Él ha pagado todo, yo no puedo pagar más eso. Pero dice, ok, ¿cómo afecta eso a mí? Bueno, no es automático. Esto no quiere decir, sí, yo lo acepto en mi mente y ya ahora yo recibo el perdón de mis pecados. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que creer esto.
Tienes que creer este mensaje que estamos hablando. La muerte del Señor, su sepultura y resurrección, lo hizo a favor de los que creen en Él, y para eso tienes que hacerlo. No vas a recibir eso si no lo crees. Si con tu mente estás pensando, oh sí, yo lo creo, eso es lo que está diciendo las estadísticas, la encuesta, la gente lo tiene en la mente, pero no lo cree verdaderamente. Porque el momento que lo crees, el Señor lleva a cabo una transformación en tu vida que es evidente y se puede mirar. Y cuando Él perdona tus pecados, los perdona todos completamente. Y usted dice, bueno, ¿perdona mis pecados de hoy? Sí. ¿Perdona mis pecados del futuro? Sí. ¿Tengo que hacer algo más para que Dios no me condene? No, el sacrificio de Cristo es completo. Y usted dice, bueno, ¿eso es fácil? No, no es fácil. Porque el proceso de santificación que sigue una vez conocemos a Cristo es un proceso de toda la vida. Quiere decir que ahora que yo he creído en Él y Él me ha dado el poder para vencer el pecado y vivir para Él, ahora yo vivo mi vida en Cristo. Y entienda esa frase, vivir la vida cristiana es vivirla en Cristo. Cristo, el que resucitó hace más de 2000 años, que está sentado a la diestra del Padre, yo estoy viviendo mi vida en Él. Quiere decir que mi vida es una constante unión con Él desde el momento en que yo creo para siempre. Ya no soy yo, dice Pablo, el que vive, sino que Cristo vive en mí. Eso es lo que es vivir la vida en Cristo, del Cristo resucitado. Y esta mañana la pregunta es muy clara para nosotros. Si tú no eres creyente, si tú has creído en tu mente, entiendes las verdades, lo que son hechos verídicos, está bien, pero eso no te salva. Lo que te salva es creer en Cristo. Es más, el texto que leía Josué esta mañana de la resurrección, ¿qué le dice a sus discípulos? Ahora que yo he resucitado, ¿qué le dice? Vayan, compartan el Evangelio. Esta es buena noticia, es que yo puedo darles perdón de pecados a todo el mundo. Eso tienes que creerlo tú. Si tú no has llevado a cabo eso esta mañana, tú puedes hoy día decirle al Señor, ahora entiendo esto y ahora creo esto. Quiero seguirte, quiero servirte, quiero que me cambies y perdones todos mis pecados. Y si tú ya eres creyente, la pregunta es, ¿cómo estás viviendo la vida en Cristo? Porque sabe, encontramos hoy día este fenómeno, y Pablo lo arguye en Gálatas, porque había gente cristiana que una vez conoció al Señor, dijo, oh sí, pero vamos a seguir obedeciendo la ley, porque es importante la ley. Y Pablo dice, están ustedes muy equivocados. Habiendo comenzado en el Espíritu, la transformación, ¿van ahora ustedes tratar de terminar la vida cristiana a través de obras? Eso no es posible. Si eres creyente y tú estás tratando de ganarte el favor, no siendo obediente, pero viviendo una vida como tú quieres, pensando de que vas a acumular más favor delante de Dios, eso está equivocado. Tienes que vivir la vida en Cristo. Y el llamado para ti esta mañana es, yo quiero hoy día vivir una vida dependiendo, unida completamente en Cristo, sabiendo que la vida mía está unida a Él y quiero vivir para Él cada momento. Y eso es lo que Dios nos enseña esta mañana, que demos este paso de vivir para aquel que fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Señor, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de reflexionar en esta escritura muy clara. Gracias que en tu gran amor, gran bondad, ofreciste a tu Hijo para que viniera como humano y ofrecerse para sacrificio nuestro, para que no tengamos nosotros ahora que trabajar, luchar o aún tratar de lograr la salvación por nuestros medios. No es posible de igual manera. Pero hay tanta gente hoy día que vive una vida sin ninguna esperanza, sin ningún propósito. Viven alejados de ti. Algunos lo saben, otros ni siquiera lo entienden todavía.
queremos rogarte que tú nos ayudes como creyentes a compartir lo que tú has hecho a favor de nosotros. Que compartamos este evangelio de salvación en Cristo, el perfecto sacrificio, a aquellos que no te conocen. Rogamos por aquellos que todavía no te conoces, aún en este lugar, que quizás todavía entienden estas verdades, pero no han creído en ti. Que esta mañana puedan decir, Señor, creo en ti. Lo que hiciste fue por mí. Me arrepiento de mis pecados y te sigo a ti. Y doy mi vida. Que cada creyente en esta mañana aquí pueda hoy día de una vez también decir, Señor, no hay nada que yo pueda hacer para ganarme tu favor. Ya lo has hecho todo. Quiero vivir una vida para ti, unida en ti, agradándote a ti por lo que tú has hecho por mí, pero sabiendo que no puedo ganarme más de tu favor. Solamente a través del sacrificio ya lo diste todo y lo pagaste todo por nosotros. Gracias, Señor, por hoy día podemos regocijarnos en que esa resurrección hizo posible para nosotros poder vivir una vida cerca de ti, en comunión contigo, para siempre, aún después de nuestra vida física. En el nombre de Cristo.